Sri Lanka vive una de las peores crisis de su historia desde su independencia en 1948, pero empecemos desde el principio. ¿Qué es Sri Lanka? Sri Lanka es un pequeño país insular ubicado al sur de Asia, justo abajo de India. Es muy importante conocer que en su historia concentran una disputa política, religiosa y social muy fuerte que los marcó, en donde los extremistas budistas se impusieron sobre las minorías cristianas y musulmanas, sobre todo sobre la etnia tamil, con la que libraron una guerra civil. Pero hoy, la crisis económica, social y política afecta a la sociedad en su totalidad. En solo 2 años, sus divisas se vieron afectadas en más de un 70% y su inflación se disparó a más de un 30%. Aún así, la mitad que Argentina. La falta de dólares y euros generó un desabastecimiento total para medicamentos, alimentos y sobre todo para combustible, el cual hoy está protegido las 24 horas del día por soldados. Incluso se prohibieron la venta a particulares, se cancelaron las clases y los empleados fueron obligados a trabajar desde sus hogares para evitar el transporte y el gasto de combustible. Para este momento, la situación estaba totalmente crispada. Pero a fines de marzo, las autoridades declararon la suspensión del pago de la deuda. Automáticamente se comunicaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por un rescate, la vez número 16 que Sri Lanka hacía esto, 6 veces menos que Argentina. La población salió a las calles y los primeros puntos, los primeros blancos fueron las residencias del presidente y del primer ministro, ambos pertenecientes a las mismas familias. La familia que controla desde hace décadas la política y la economía. Tras meses de protesta, miles de manifestantes enfurecidos tomaron las residencias oficiales de las principales autoridades de Sri Lanka. Tanto el presidente como el primer ministro se vieron obligados a salir eyectados de sus residencias, a lugares en los que hasta hoy todavía no se conocen. A pesar de esto, y los intentos fallidos por escapar del país mediante un avión hacia Dubái, todos fueron frustrados gracias a la presión social. Incluso este miércoles, el presidente prometió renunciar. La renuncia y la promesa de una transición pacífica prometen calmar las aguas de las manifestaciones, pero esto realmente acabará cuando los cambios sean realmente profundos y serios. Entonces, ¿por qué sucedió esta crisis? En primer lugar, los mandatarios usaron de excusa la crisis por el coronavirus, algo típico en estos tiempos. En este caso puede verse un poco más justificado debido a la economía de Sri Lanka, muy concentrada en el turismo. Y como ya sabemos, el COVID-19 afectó particularmente este rubro debido a las restricciones que se vivieron a nivel mundial. Pero no nos dejemos engañar. La crisis del turismo en Sri Lanka venía desde algunos años atrás, cuando comenzaron a haber atentados nuevamente entre budistas y las otras minorías del país. Particularmente, desde el 2019, el miedo a viajar a Sri Lanka creció muchísimo después de los atentados que mataron a cientos de cristianos extranjeros en iglesias del país asiático. Los ataques fueron atribuidos a los extremistas budistas y a la organización nacionalista que los representa políticamente, la BBS. Esta ideología cree que el budismo hizo de Sri Lanka un paraíso, arruinado por las minorías musulmanas, cristianas y todas aquellas politeístas. De esta forma, la economía se ve afectada doblemente en los últimos años y sí realmente afectó el pago de la deuda externa, pero hay otros motivos. Como es de esperarse, los malos manejos fiscales son fundamentales en estos errores que hoy está padeciendo Sri Lanka. En pos de recobrar la confianza de la sociedad, los mandatarios comenzaron a tener peores manejos. En principio, comenzaron a imprimir billetes de forma masiva, lo que todos ya sabemos que produce. Posteriormente, tuvieron errores garrafales a nivel impositivo. Esto fue afectando más y más a sus exportaciones principales, hoy mucho más en guerra. De forma muy rápida, los problemas externos e internos, más los errores acumulados, fueron agotando las divisas, haciendo que se desvanezcan, hoy afectando en su desabastecimiento casi total y afectando socialmente a todos.